Yo soy la voz que grita en el desierto, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 1, verso 19 al 28. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad, y declaró: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿quién eres entonces, Elías? Contestó: no lo soy. Le dijeron: ¿eres el profeta? Contestó: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor. Los enviados eran del grupo de los fariseos y le hicieron otra pregunta: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les contestó Juan: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betábara, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, ¿qué tal, querida familia en la fe? Sean bienvenidos una vez más al Evangelio del Día, con su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Gracias a Dios que el Señor nos permite la vida, la salud, la oportunidad de estar con ustedes y vernos a través de las redes sociales. La invitación que hoy el Señor nos hace es para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Juan dijo: enderecen sus caminos, enderecen el camino del Señor, apártense de todo el pecado, del adulterio, de la fornicación, de la embriaguez, de la borrachera, del chisme, de la brujería, de las malas palabras, de todo, dijo Juan el Bautista, aquella voz que gritaba en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos. Es la invitación que hoy el Señor viene a decirnos, viene a enseñarnos. Al iniciar, fíjese bien, este nuevo año, el Evangelio nos vuelve a presentar la figura de Juan el Bautista y como una invitación para que, aprendiendo de él y mirando como ejemplo y modelo, nosotros también disminuyamos para que Cristo crezca en nuestra vida y esté siempre al servicio de Dios como Juan Bautista. Es la invitación del Evangelio del día de hoy. Fíjese bien, por eso el Evangelio nos enseña cómo Juan viene a dar ese testimonio y viene a hablar de Jesús, a no callarse y a decir la verdad. Juan no dudó en ni un instante. Juan habló la verdad, vino a decir la verdad, vino a denunciar las injusticias, el pecado. Y Juan vino a anunciar a Cristo a todos aquellos que viven en tinieblas, en el pecado. Recuerde usted que la palabra del Señor dice que la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no lo recibieron. El hombre, la mujer que vive en el pecado, no acepta la luz, no recibe esa luz, quien es Cristo. Y hoy el Evangelio viene, fíjese bien, a recordarnos la figura, viene a presentarnos la figura de Juan el Bautista y como una invitación que es para ustedes y para mí, para que aprendiendo, fíjese bien, para que aprendiendo de él y mirando su ejemplo y modelo de vida de Juan el Bautista. Por eso el Evangelio dice: este fue el testimonio de Juan, fue el testimonio. Este fue el testimonio, pero no era su propio testimonio de él. Ser testigo, ser luz o ser voz de aquel que viene a traer la salvación a la humanidad, quien es Cristo Jesús.
Esa es la invitación que hoy el Señor trae para usted y para mí. Ser luz, ser voz, ¿sí? De Jesucristo, que Él viene a traer esa salvación para todos. Por eso el Señor dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Jesucristo el Señor ha venido. Jesucristo el Señor nos hace esa invitación. Fíjese bien que si nosotros somos testigos, la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser testigos al recibir el Espíritu Santo, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, dice, y serán mis testigos, dice. Oiga, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Serán mis testigos, dice el Señor. Por esa razón, el Señor quiere que nosotros seamos esa voz de aquel que ha venido a traer la salvación a toda la humanidad. Fíjese, si nosotros el Señor nos ha invitado para dar testimonio a todo el mundo, recordemos que la palabra es viva y eficaz. Pero ¿por qué nosotros no queremos dar testimonio? ¿Por qué nosotros no queremos predicar la verdad? ¿Por qué nosotros no queremos hablar del Evangelio? Si sabemos que la palabra es viva y eficaz, dice Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Sí? La palabra es vivo o está vivo, dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos, ¿sí? De los deseos y los pensamientos más íntimos. Entonces, si la palabra es viva y eficaz, ¿por qué nosotros tenemos miedo de dar testimonio? ¿Por qué nosotros tenemos miedo de predicar la palabra del Señor? ¿Por qué nosotros tenemos miedo, tenemos vergüenza de hablar de Dios a aquellos que viven en el pecado, que viven en el vicio, que viven en el licor, que viven en las drogas, que viven en la fornicación, que viven en el adulterio? ¿Por qué nosotros tenemos miedo? ¿Por qué tenemos vergüenza? ¿Por qué nosotros estamos callados? Recuerde que el Señor dice, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. El Señor dice que debemos de ayudar a enderezar el camino a aquellos que han estado torcidos, aquellos que han estado en el pecado. Por eso, fíjese bien, en Primera de Corintios capítulo 6 en su verso 18 dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Lo dice San Pablo en primera carta a los Corintios. Dice de esta manera, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Dice, ¿y por qué nosotros no lo enseñamos? ¿Por qué nosotros no lo predicamos, no lo compartimos en familia? ¿Por qué nosotros no hacemos esa invitación a los que viven? Primera de Corintios 6, 18 dice de esta manera, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. Y también lo dice Gálatas capítulo 5, verso 19, que dice San Pablo en la carta a Gálatas capítulo 5, verso 19, es fácil reconocer lo que proviene de la carne, la fornicación y muchos pecados más. Por eso lo que dice en Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, verso 9, nos dice de esta manera, ¿no saben acaso que los injustos
no heredarán el reino de Dios. No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los comodones, ni los ladrones, ni los que tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Jesús nos viene a hacer esa invitación, y no solo de los que viven en el pecado, sino que viene también a hacernos esa invitación a que nosotros prediquemos esa palabra, llevemos esa palabra para que nosotros seamos testigos, fíjese bien, para que nosotros seamos luz, seamos esa voz, fíjese bien, como lo hizo Juan el Bautista. Santiago 5:19 dice, hermanos, fíjese bien, apartarse de la verdad es también un pecado. ¿Sí? Cuando aquellas personas, aquellos hermanos se han apartado de la iglesia de Jesucristo, han cometido un pecado. No solamente aquellos que viven en la fornicación, no solo aquellos que viven en los vicios, en el adulterio, no, sino que también apartarse de la iglesia de Jesucristo también es un pecado. ¿Y qué pasa? Si es un pecado, ¿por qué nosotros no queremos enseñarles a ellos? ¿Por qué nosotros no queremos hablar de Dios? ¿Por qué nosotros no queremos predicarles, evangelizarlos a través de la palabra? Como Juan dio testimonio, fíjese bien, Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. El evangelio viene a invitarnos a que nosotros, fíjese bien, viene a que nosotros sigamos al ejemplo, sigamos al modelo, a Juan el Bautista. Nosotros también debemos de anunciar, debemos de predicar todo lo que hemos recibido del Señor. Por eso el Evangelio dice, este fue el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Juan lo declaró y no ocultó la verdad. Y declaró, yo no soy el Mesías. Juan fue claro. Juan no titubeó. Juan no tuvo miedo. Juan habló la verdad. Yo no soy el Mesías. Yo soy aquella voz que dijo el profeta Isaías. La voz que grita en el desierto. Enderecen, fíjese bien, enderecen el camino del Señor. Eso lo dijo Juan el Bautista. Juan contestó, yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Eso es lo que hoy el Evangelio viene a enseñarnos. Yo soy esa voz, dice Juan, que clama y grita en el desierto, en ese sufrimiento del pecado, en ese sufrimiento donde cual el ser humano hoy está viviendo lejos, apartado, a espaldas de Dios. Pero, ¿quién se lo va a predicar? ¿Quién? El Señor nos hace esa invitación. Y por eso la referencia, fíjese bien, de la primera lectura, que nos dice en Primera de Juan. Primera de Juan, en su capítulo 2, en su verso 24, nos viene a enseñar. Primera de Juan, capítulo 2, verso 24, nos dice así, que es la referencia del Evangelio. Permanezcan, oigan, permanezcan, o sea, no se aparten, dice el Señor. ¿Por qué ustedes se están apartando? ¿Por qué se han apartado muchos? ¿Por qué no quieren permanecer? Eso dice, permanezcan en ustedes lo que oyeron. Oiga cómo lo dice. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanece en ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que el
que Él mismo prometió y que es la vida eterna. ¿Por qué debemos permanecer? ¿Por qué debemos quedarnos donde estamos? ¿Por qué el Señor no quiere que nosotros cambiemos, que permanezcamos en la sana doctrina, en la única iglesia que Cristo edificó en Pedro, en Mateo 16:18? ¿Por qué quiere el Señor que nosotros permanezcamos en la doctrina, en la enseñanza, donde dice San Juan 20:21-23, a quienes ustedes perdonen de sus pecados, quedarán perdonados? El Señor quiere que permanezcamos, por eso dice, permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Y muchos se han salido, muchos se han dejado engañar de otros y ya no pertenecen, ya no permanecen en lo que Cristo enseñó desde el principio. Es una tristeza y por eso es un pecado, lo dice Santiago 5:19. Es un pecado apartarse de la verdad. Por eso dice en la primera carta de Juan, en su capítulo 2, del 24 en adelante, permanezcan en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanecen ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. ¿Cuántos no quieren vivir la vida eterna? ¿Cuántos? Muchos, todos quieren vivir un día esa vida eterna. Pero ¿qué pasa? No quieren permanecer. No quieren permanecer en la doctrina de Jesucristo para así poder recibir la promesa que Dios hizo al principio. El que persevera hasta el fin se salvará. Y muchos se están alejando, muchos se están quedando. Ya no quieren estar en la doctrina de Jesucristo. Ya no quieren que permanezca en ellos la palabra de Dios, que fue enseñada desde el principio. El Señor quiere que nos comportemos, ¿sí? El Señor quiere que nos apartemos de esos malos caminos, que enderecen su camino, dice Juan el Bautista. El Señor hace esa invitación para que nosotros nos apartemos de todos esos malos caminos, de las borracheras, de la lujuria, de la codicia, de la avaricia, de todos esos pecados que cada día nos alejan, y que nos apartemos también de aquellos que van dividiendo la fe, aquellos que van apartando, aquellos que van sacando a los que están en la sana doctrina. Hay muchas personas que andan enseñando otra doctrina que no es la de Jesucristo. Y muchos se están apartando. Muchos se están yendo. Jesús hoy a través del Evangelio nos viene a enseñar a ejemplo de Juan el Bautista, a ejemplo del modelo Juan el Bautista, que él vino a gritar, vino a predicar, a proclamar: preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos, apártense del pecado, apártense del chisme, apártense de las malas palabras, de la envidia. El Señor dice: apártense. La voz que grita en el desierto quiere que nosotros nos apartemos de esos malos caminos. ¿Y qué está haciendo la humanidad en este año nuevo? Estamos principiando un año. Estamos iniciando un año, por lo cual el Señor hoy quiere que nosotros pongamos en práctica todo lo que hemos recibido. Todo lo que hemos recibido, fíjese bien, en el año 2024 y ahorita que estamos en el año 2025, estamos estrenando el año. El Señor nos pide que nosotros nos apartemos de todos los malos deseos de la carne. Por eso, fíjese, Santiago en su capítulo 1
en su verso 14 nos dice de esta manera. Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado y por eso debemos de apartarnos, dice Santiago 1:14 nos dice de esta manera, cada uno es tentado por su propio deseo, no es por otra persona. Por eso el Señor dice, si tu mano te es ocasión de pecar, córtatelo y tíralo lejos. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo. Es mejor entrar con un ojo, con un brazo o con un pie al reino de los cielos que entrar completo al castigo eterno. Por eso Santiago dice, cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado crece y al final engendra la muerte. El Señor nos enseña a través de su palabra que nosotros, fíjese bien, debemos de prepararnos. Debemos de seguir la enseñanza, debemos de pedir cada día a Dios que nos ayude a estar más cerca de Él, a practicar su palabra, que no solamente lo vamos a escuchar, sino llevarlo a la práctica, para hacer esa voz, para hacer esa luz, fíjese bien, como lo dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5 nos dice, ustedes son la luz del mundo. Nos dice así San Mateo 5:14. ¿Qué pasa? Muchos están escondiendo esa luz. Muchos están tapando esa luz y se está convirtiendo en oscuridad. San Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Si nosotros somos la luz, ¿por qué es que nosotros no queremos dar a conocer esa palabra que es viva y eficaz? Si esa palabra está viva, ¿por qué nosotros no somos capaces de predicarlo, de compartirlo con nuestros familiares? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos vergüenza? Recuerde usted lo que el Señor nos dice a través de las Sagradas Escrituras. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Esa es una luz. Esa es una persona cuando se convierte, ¿sí? Se convierte en luz. Y una luz no se puede esconder. Pero ¿por qué muchos están haciendo que sus luz ya no alumbran? ¿Por qué muchos están tapando esa luz con un cajón? Por eso dice que nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. ¿Cuál es ese cajón? Es la vida del pecado, la vida del mundo, los placeres de la carne, los gustos, los gustitos y los gustazos. Ese es el cajón que cada día está tapando esa luz, fíjese bien. Por eso dice, nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón, la pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Mucha gente no quiere ser luz. Mucha gente le gusta más vivir en las tinieblas, vivir en el pecado, vivir en la oscuridad. ¿Por qué cree que la luz vino al mundo? La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron, no lo aceptaron. La luz ha venido a este mundo. ¿Por qué no lo han recibido ustedes? ¿Por qué no quieren recibirlo? ¿Y por qué no quieren predicar, gritar
que esa palabra es viva y que todos, fíjese bien, nos apartemos o se aparten de esos malos caminos, que enderecen sus caminos. ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque les gusta más la vida del libertinaje, la vida en el pecado. Y hoy el Señor dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso dice, hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que están en los cielos. Y es por eso que la palabra del Señor nos invita a que nosotros gritemos al estilo de Juan el Bautista, que nosotros prediquemos, proclamemos la palabra. Hay un campo grande en nuestra familia. Nuestra familia es un campo grandísimo, pero ¿qué pasa? Nosotros no hemos querido tomar ese compromiso. Nosotros no hemos querido trabajar en ese campo, un campo grande, nuestra familia, que cuando usted va a empezar a predicar, se van a enojar, se van a molestar con usted y dice, déjame en paz, déjame tranquilo, ya vienes nuevamente con tus sermones, ya vienes nuevamente con tus palabras, que dicen, si estás sirviendo a Dios, sigue adelante, pero déjame en paz a mí, déjame que yo decida. Queridos hermanos, nadie sabe el día ni la hora que nos tocará partir. Romanos, Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3 en su verso 11 dice, comprendan en qué tiempo estamos. Recuerde que se acaba de finalizar el año 2024. Se terminó el año 2024. Se terminó diciembre, fíjese bien. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice, comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca, dice. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de esa coraza de luz. Comportémonos con decencia, como a plana luz, nada de banquetes y borracheras. Nada de banquetes y borracheras, nada de lujuria y vicios, dice el Señor. Nada de pleitos y envidias, más bien revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus necesidades. Por eso, el Señor es claro de que nosotros no sabemos en qué tiempo estamos. Estamos empezando el año 2025 y el Señor viene a invitarnos a que nosotros en este año tomemos nuestra preparación, porque no sabemos el momento en que Él vendrá por cada uno de nosotros. Sabemos que nos vamos a ir, sabemos que este mundo lo vamos a dejar, como lo han hecho nuestros familiares. Tarde que temprano nos vamos a ir, pero no sabemos dónde estamos, no sabemos qué estamos haciendo cuando venga esa llamada. Así que la invitación es de que nosotros nos preparemos, porque el Señor es claro en decir, este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes, levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Juan contestó, yo soy como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Es la invitación que hoy nos deja el Evangelio. Enderecen sus caminos, cambien de vida, renuncien a esa vida de pecado, porque si no lo hacemos, nos espera una condenación. Hay dos caminos, uno que nos lleva a la salvación, otro que nos lleva a la condenación. Así que la invitación para todos, que Dios los bendiga,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.